Bueno, hermanos, los estoy en lo que pasan los niños a su clase. Los invito a que abra su Biblia ahí en Primera de los Corintios, en Carta a los Corintios, en el capítulo 14. Y estamos por terminar este capítulo de Corintios. Vamos a cubrir los versículos del 36 a la 33 al 35. 33 vamos a empezar en la sección B, en la parte B, y vamos a continuar hasta 33, 34, 35, hermanos. De ahí vamos a terminar con la ayuda de Dios. Próximo domingo estaremos viendo el resto de este capítulo. Y yo creo, hermanos, que ha sido una bendición lo que hemos aprendido, lo que hemos estado estudiando aquí en este capítulo. Uh, abra su Biblia ahí, porque yo quiero que usted me siga ahí en su Biblia, que siga la palabra de Dios ahí en su libro, en su Biblia, o abra su aplicación y busque esta cita bíblica, esta porción, y ahí me sigue, hermano. Sí, vamos a meditar en ella. Vamos a estar hablando sobre la sujeción de la que habla Pablo aquí en estos versículos. Es una sujeción que honra a Cristo. Y déjeme leerle estos versículos, si usted me sigue ahí sea en su celular o ahí en su Biblia. Versículo 33 en la segunda parte dice: como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Es un versículo que muy controversial, bien controversial, y especialmente en nuestros días, hermanos. No sé si ha visto usted las noticias, pero se ha desatado una controversia recientemente dentro de la Convención Bautista, precisamente por este tipo de enseñanza. Y vamos a estudiarlo, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia en este párrafo, para nosotros aplicarlo y podamos entender mejor, tengamos un mejor entendimiento de esta porción bíblica. Déjeme orar, ¿sí? Oramos. Padre Dios, bendito Dios, bueno y lleno de misericordia, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, que tú nos dirijas, Padre Santo, que tú nos des la palabra y las palabras con las que debamos expresarnos, Señor, correctamente ante tu pueblo, que podamos transmitir, Señor, que pueda transmitir tu mensaje a tu iglesia local y que tú la bendigas y tú la edifiques, Padre, con tu palabra. Todo tu consejo, Señor, es bueno. Todo tu consejo estamos llamados a dar a tu pueblo, a tu iglesia. Y Padre bendito, nos ponemos en tus manos bajo la guianza de tu Espíritu que nos dirija en esta exposición, Señor. Edifícanos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Obra de acuerdo, Señor, a tu voluntad, a las necesidades de las personas, Señor, que estamos aquí frente a ti. Te lo ruego y te doy gracias, pidiendo el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, como les digo, vamos a hablar sobre un asunto que es controversial, bastante controversial. Tan controversial que algunas veces entre cristianos apuntamos el dedo unos a otros y nos llamamos herejes cuando uno toma una posición y el otro toma la otra posición y se hace un caos, un desorden. Precisamente Corintios está hablando sobre el orden, evitar la confusión, evitar el caos. Y Pablo con ese propósito toca este asunto en este párrafo aquí en este
capítulo de Corintios, capítulo 14. Hermanos, la idea central que yo quiero compartir con ustedes es que Dios nos llama como iglesia a que vivamos en sujeción y vivamos en orden, en un orden espiritual, para que su palabra, como hemos visto, como hemos estudiado, produzca edificación en la iglesia, se produzca comprensión y traiga también convicción. Todo eso lo hemos estado estudiando para que de esa manera, hermanos, la iglesia refleje a Cristo y para que cada culto le dé gloria a Dios. Eso es lo que hemos visto. Es una manera de resumirse la idea central, resumido. Dios ordena a su iglesia vivir en sujeción y orden para que su palabra edifique, para que su palabra ilumine y transforme y todo culto glorifique a nuestro Dios. Lo tenemos entendido. Y para ello, hermanos, vamos a analizar este texto que tenemos frente a nosotros para que podamos comprender con mayor claridad lo que Dios nos revela en ese respecto en este versículo. Ahora, déjame decir una cosa. Nosotros vivimos en una cultura donde la palabra sujeción puede sonar ofensiva para algunos oídos. En nuestras familias, trabajos, escuelas, vemos o podemos ver en muchos, o experimentamos de muchas maneras, cómo la falta de respeto, el desorden, producen conflictos y produce daño. Lo podemos percibir. Y hermanos, déjeme decirle que no es diferente en la iglesia. Cuando cada quien hace lo que quiere, cuando buscamos protagonismo en la iglesia, de lo que habla Pablo en Corintios, o ignoramos el orden de Dios, el resultado es inevitable en cuanto a confusión y desorden. Lo hemos visto aquí, lo hemos estado tocando. Hermanos, la iglesia de Corinto estaba viviendo exactamente eso. Pablo no escribe, déjeme decirle, no escribe para callar a nadie, en el sentido como normalmente entendemos. No escribe Pablo, no aconseja, no exhorta para callar a nadie, sino para corregir el desorden y proteger la obra del Espíritu Santo en esta iglesia. Yo quiero que lo mire, que lo entienda de esa manera. Una iglesia, hermanos, como la nuestra, una iglesia pequeña aquí en este lugar, nosotros podemos crecer y mantenernos saludables si abrazamos el orden de Dios con humildad y con amor, de acuerdo a lo que vemos y estaremos estudiando en este pasaje. Primero que nada, hermanos, déjenme llevarle aquí a 1 Corintios 14. Y en ese párrafo que yo les leí a ustedes, Pablo está pidiendo a las hermanas, a las mujeres que guarden silencio en las iglesias y les dice que no les es permitido hablar. Y dice él, agrega, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y luego dice Pablo, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Y agrega, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Es algo fuerte, mal entendido. Ahora, hermanos, noten algo importante en este pasaje. Pablo no solamente está mandando a callar a una mujer. Estaba pensando yo, ¿por qué será que Pablo se dirige a un grupo de mujeres? ¿Por qué no se dirige al grupo de varones? ¿Por qué no se dirige a los jóvenes? ¿Por qué no se dirige a las señoritas y les dice que callen en medio de ese desorden? Y la realidad, hermanos, que nosotros vemos es que Pablo manda a callar a 3 grupos distintos de personas en este capítulo. Las hermanas no son las únicas. Por ejemplo, en el versículo 28, si usted ahora vaya en su Biblia, en versículo 28,
dice aquellos que hablan en lenguas, que si no hay un intérprete, que se callen. Versículo 27 y 28, si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete, dice Pablo. Lo dice muy claro ahí, dice 28, pero si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia, hable para sí y para Dios. No son solamente las mujeres, sino aquellos que hablan en lenguas, pero si no tienen intérprete, les manda que callen en la iglesia. Pero también, hermanos, a los profetas que hablan fuera de turno, les dice en el versículo 30, también se refiere a ellos. Mire, dice, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. El primero calle. Tenemos aquellos que hablan lenguas y tenemos aquellos que a los profetas también Pablo los está callando en el versículo 30. Y ahora, hermanos, a las mujeres que están interviniendo en un momento inapropiado, les dice, guarden silencio. Las mujeres guarden silencio, el versículo 34. Tenemos tres silencios, pero tenemos un mismo problema. El problema es hablar fuera de orden. Ese es el meollo del asunto aquí. El fuera de orden, hablar fuera de orden. Hermanos, Pablo no está prohibiendo que las mujeres sirvan. Pablo no está prohibiendo que las mujeres oren o profeticen. Él está corrigiendo interrupciones que estaban causando desórdenes en el culto. Es lo que estaba sucediendo ahí. La palabra preguntar en el versículo 35, si usted la mira ahí, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, el versículo 35, en ese pasaje no significa simplemente expresiones por tener dudas. Significa, hermanos, interrogar, hacer una interrogación pública intervenir en medio de la enseñanza. Y si usted mira el contexto de dónde venimos, podemos entender eso del desorden en la iglesia de Corinto. Ahora, ellos estaban interviniendo, las hermanas, interviniendo en medio de la enseñanza una evaluación profética que se estaba haciendo ahí. Por ejemplo, dice el versículo 29, hermanos, dice ahí, si usted lo tiene en su Biblia, dice, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen, los demás apliquen discernimiento. Y era en este proceso donde las hermanas estaban interviniendo. Por eso Pablo ordena que este tipo de preguntas se resuelvan en casa y no durante el culto. La sujeción, hermanos, entonces que Pablo pide no es inferioridad. Pablo no está hablando de inferioridad aquí, nosotros debemos entender eso. No es inferioridad. Pablo está hablando de respeto al orden que Dios ha establecido para que su palabra sea escuchada con claridad. Asuntos, temas que hemos tocado ya. Cuando Pablo dice que las mujeres no deben hablar, ahí en el versículo 34, se refiere específicamente al preguntar, conectado del versículo 35. No es una prohibición general de hablar, sino una corrección al hablar fuera de orden. Sí. Pablo, hermanos, está regulando el mismo tipo de hablar desordenado que también corrige a quienes hablaban en lenguas sin intérprete o profetas que interrumpen a otros y no esperan su turno, porque ese hablar rompe el propósito del culto. Recuerda, hermanos, el propósito del culto, que la palabra de Dios se escuche con claridad y que la iglesia sea edificada. Eso es importantísimo. A Dios le interesa que su mensaje llegue claro a sus oídos, lo entienda en su corazón, para que usted responda a ese mensaje correctamente. Dios está interesado en comunicarse a su pueblo de una manera inteligible, comprensible, y esto no ayuda. El desorden no ayuda. Pablo no está callando, hermanos, aquí como algunos quieren
hacer creer, no está callando las voces femeninas. Él está ordenando el hablar para que todo lo que se diga en la iglesia honre a Cristo y edifique al cuerpo. Ahora, déjeme explicarle qué es esa evaluación profética que las mujeres interrumpían, que se menciona ahí en el versículo 29. Pablo dice en el versículo 29, los demás juzguen. Si usted ve ese versículo, los demás juzguen. Es decir, Pablo está pidiendo discernir, un discernimiento públicamente, si una profecía realmente venía de Dios, venía del Espíritu. Eso es lo que se refiere juzgar en ese sentido, aplicar un discernimiento, una evaluación. Y esto, hermanos, tenía el propósito de proteger la edificación de la iglesia. No porque un hermano dice, Dios me está revelando algo y se le iba a permitir hablar sin juzgarle, sin discernir si ese mensaje era divino, era de Dios, era válido, era genuino o no. Y ese es un principio que tenemos que nosotros también que aplicar a nuestras iglesias, porque esto asegura que solo la palabra verdadera, la palabra de Dios, sea expresada y sea recibida en la iglesia, una vez más, porque Dios quiere que su iglesia sea edificada con un mensaje claro y comprensible. Ahora, la iglesia, ¿qué criterios seguían ellos? La iglesia seguía criterios claros, establecidos por Dios, que ellos ya conocían. Y Pablo hace un énfasis en establecer personas, liderazgo en la iglesia que se encargue de cuidar todos estos asuntos. Lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en Timoteo, lo vimos en diferentes partes de la Biblia y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué criterios estaban ellos siguiendo que ya conocían? Por ejemplo, nosotros vemos allá en Deuteronomio, hermano, vaya ahí conmigo, ahí al capítulo 13, al Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Estas cosas los hermanos debieran de conocerle, como cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, no conoces estas cosas, Nicodemo. Nicodemo debería estar entendido en asuntos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 13, del 1 al 3, dice, si se levanta en medio de ti un profeta, o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, dice, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En este versículo dice que aquel que profetiza algo, un evento, algo que va a suceder, y el hecho de que suceda no es una garantía, no es una evidencia de que eso venga de Dios. Porque en el versículo 2 dice que el consejo final es, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle. Y entonces Dios dice, yo te estoy probando. Eso era un criterio que ellos aplicaban. Enseñaba que un profeta debía estar en plena conformidad con la revelación previa. Si se desviaba a eso de la revelación que ellos ya conocían, hermanos, entonces lo que aquella persona estaba hablando era falso y debería de desecharse. Un aspecto más. Vaya ahí al capítulo 18, versículos del 21 y 22. 21 y 22 del capítulo 18. Dice así, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, mi versión. Lee un poco diferente a la Reina Valera, pero es lo mismo, hermanos. Versículos 21 y 22, capítulo 18, dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo voy a saber si alguien me dice que está hablando de Dios y es falso? Versículo 22, cuando un profeta hable
en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Ese versículo, hermanos, ordenaba verificar si el mensaje era verdadero y se cumplía, y si no se cumplía, entonces no venía de Dios. 1 Corintios 14, versículo 3, allá donde estamos, regresando a este capítulo, añade, referente a la profecía. El que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El buen sentido, el buen uso de la palabra profetizar aquí, hermanos, significa edificar la iglesia, exhortar a los hermanos, consolar al pueblo de Dios. Eso es profetizar. Solo que nuestro tiempo, nuestro medio donde vivimos, se le ha dado un mal uso a ese término. Así que, hermanos, Primera de Corintios 14, versículo 33, está afirmando que debía ser clara y ordenada porque Dios no es un Dios de confusión, dice ahí, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice el versículo 33. Esta evaluación, hermanos, no era una conversación abierta. Esto era realizada por el liderazgo, por hermanos que estaban preparados, llamados a realizarla. Era un acto de autoridad doctrinal. Era por aquellos que conocían las escrituras, que estaban a cargo en el liderazgo, y era realizado por ellos para la edificación del cuerpo, para el cuidado del cuerpo, para evitar la corrupción doctrinal, la mala enseñanza de las iglesias. Pero las mujeres estaban interrumpiendo este proceso con preguntas que hacían públicamente. Igual que otros grupos estaban creando desorden al hablar en lenguas sin tener intérpretes o al interrumpir a algunos otros profetas o sin esperar su turno. So, Pablo no está prohibiendo que ellas sirvan, no está prohibiendo que ellas oren o profeticen, hermanos. Está protegiendo una vez más el orden del culto y asegurando que la iglesia sea edificada, ¿sí? Con una evaluación profética clara, ordenada y fiel a la palabra de Dios. ¿Sí? Entendemos. Y Pablo fundamenta esto, hermanos, diciendo, como dice también la ley, ahí donde estamos, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Ahora, usted si busca este versículo en la ley no lo va a encontrar. Ese versículo no existe. Aquí ley se está refiriendo más en el sentido de el Pentateuco, al Pentateuco. Y en el Pentateuco tenemos en el libro de Génesis. Y allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, se nos dice que Adán fue formado primero. ¿Sí? Eva fue creada, en el versículo 18 nos dice, como ayuda idónea. ¿Recuerda eso? Adán fue creado primero, después la mujer como ayuda idónea. Pero miren, hermanos, la caída ocurrió cuando ese orden se quedó invertido en Génesis 3, del 1 al 6. Usted conoce la historia. Ahora, hermanos, mis hermanos, esto es importante. Noten que cómo se invierte el orden ahí en Génesis y cómo eso causa la caída del hombre. Dios estableció que Adán fuera formado primero y que recibiera directamente el mandato espiritual de Dios. Dios le dijo a él, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Usted conoce esos versos. Ustedes debemos entender, mis hermanos, que ese mandato incluía la responsabilidad de proteger, de instruir y liderar espiritualmente a su esposa. Y atención, hermanos, atención, varones, es una responsabilidad que Dios nos dio. Y jóvenes, si no están casados, usted lleva esa responsabilidad. Eva fue creada, hermanos, como ayuda idónea. Eva fue creada como ayuda idónea para complementar el liderazgo, no para reemplazarlo. Estamos. Lo que la Biblia enseña es la ayuda idónea para como complemento a nuestro liderazgo, pero nunca para reemplazar ese liderazgo. Pero en Génesis 3, hermanos, en Génesis 3 ocurrió lo contrario. Mire, la serpiente habló ¿con quién? Habló con Eva. En vez de hablar con Adán, habló con Eva. Eva se tomó la iniciativa espiritual. Ella hizo su propia interpretación de la palabra y decidió, sin consultar a su esposo. Y Adán, en vez de proteger y liderar, siguió la decisión de Eva. Usted lo ve claro ahí en Génesis. Ahora, el orden que Dios estableció, que era Dios, Adán y luego Eva, quedó invertido en la caída. Quedó serpiente, Eva, Adán. Y hermanos, Pablo interpreta esta referencia a Eva de esa manera. Y Pablo no está buscando culpar a la mujer. Y no debemos caer en ese error de culpar a la mujer. Lo hace, hermanos, para mostrar que la caída ocurrió cuando ella actuó fuera del rol que Dios le había dado. Ese fue el mal. Actuar fuera del rol que Dios le había establecido, que les había dado. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:14, Adán no fue engañado. ¿Ya ha leído ese versículo? 2:14, 1 Timoteo. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo, ¿por qué escuchaste a la mujer? Si él no fue engañado. Pablo no está diciendo que la mujer sea más fácil de engañar tampoco. Está diciendo que Eva fue engañada cuando asumió el liderazgo espiritual que no le correspondía sin consultar a Adán. Atención a eso. La caída, cuando se asume un liderazgo espiritual que nos ha sido asignado. Ese liderazgo espiritual le correspondía y era responsabilidad de Adán. Cuando Eva actuó fuera del diseño de Dios, hermanos, cuando Eva actuó fuera del diseño de Dios y Adán no permanece callado, entonces sucede la caída. Pablo usa este ejemplo, hermanos, para enseñar que la autoridad en la iglesia debe mantenerse dentro del orden creacional o del orden divino que Dios ha establecido. Así debemos mantenerlo, mis hermanos. Así debemos mantenerlo, así debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Así como la caída ocurrió cuando los roles se invirtieron ahí en Génesis, la iglesia, hermanos, déjeme decirle que también sufre cuando se invierte el orden que Dios ha establecido para su iglesia. Se causa mucho daño. Y Pablo está hablando aquí de edificación, de dar mensajes claros, que traigan entendimiento,
que produzcan convicción, que honren a Cristo, que glorifiquen a Dios. Pero las cosas debemos hacerlas como están diseñadas, como ya fueron dadas. Por eso Pablo más adelante, Pablo habla, reclama ese error en los Corintios. Y dice, oye, ustedes no son la fuente de la verdad, ustedes no son los dueños de la revelación, ustedes no son de ustedes no ha salido esa revelación le pertenece a Dios, es palabra de Dios. ¿Quiénes se creen ustedes para estar actuando en desorden, fuera del orden que Dios ha dado? Este principio, hermanos, es el que Pablo también explica en 1 Timoteo 2, del 13 al 14, y lo miraremos más adelante y veremos cómo se conecta ese pasaje aquí o qué relación tiene. Pero Pablo acá dice, hermanos, por eso Pablo dice, la ley, en este caso la ley como el Pentateuco, como el fundamento creacional. Ese fue el fundamento que Pablo está utilizando. Es el diseño original de Dios y debe ser respetado como tal. Ahora, me llama la atención la palabra incorrecto, ahí en el versículo 35, hermanos, de 1 Corintios 14. Dice ahí, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Hermanos, hay mucho malentendido en este aspecto. Cuando Pablo dice que es incorrecto o que no es correcto que la mujer intervenga en ese momento, está usando un término que significa inapropiado, significa deshonroso, significa que está fuera de lugar, que es contrario al decoro. Déjeme decirle, no significa pecaminoso, aunque puede ser pecaminoso, pero no es el significado de esa palabra, pecaminoso. Es algo que rompe la armonía, es algo que rompe el orden que Dios estableció en la iglesia. Es en ese sentido que Pablo le dice, no es correcto, es incorrecto eso rompe la armonía. De la misma manera como Pablo dice que es inapropiado o incorrecto o que rompe la armonía cuando un profeta interrumpe a otro o cuando alguien que habla lenguas empieza a dar un mensaje sin intérprete, es de la misma manera como Pablo lo está aplicando aquí. En también era inapropiado intervenir por las hermanas en un momento de autoridad doctrinal dada para la edificación de la iglesia, para proteger la iglesia. Y Pablo en ese contexto les dice, eso es incorrecto, eso es inapropiado, eso es caer en desorden. Y entonces Pablo les dice a ellas, les habla de sujeción en el versículo 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Aquí, hermanos, la palabra sujeción no significa inferioridad, no significa eso. Algunas personas quizá quieran dar esa impresión o quieran poner su pie sobre las hermanas, no significa eso. Significa, hermanos, trae la idea de colocarse voluntariamente bajo un orden que ya ha sido dado a la iglesia. En forma humilde, amorosa, sujetarse, acomodarse en ese orden ya dado. Es el reconocer esa estructura que Dios, de autoridad que Dios ya dio, ya implementó en su cuerpo. Y hermanos, eso significa que las hermanas, en este caso, como ejemplo específico, están dispuestas a cooperar con el diseño de Dios, sometiéndose con humildad. Ahora, Pablo maneja la misma idea, hermanos, aquí, que nosotros vemos en Cristo. Nosotros vemos la misma idea en Cristo. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que Cristo se sometió al Padre. Y eso no significaba que él perdiera igualdad con Dios. En Filipenses 2 lo vemos de una manera muy clara, donde se nos dice que siendo igual a Dios, él se humilló y obedeció voluntariamente. Voluntariamente. Se sujetó al orden divino para redimir al hombre. Lo hizo Cristo.
Y lo hizo Cristo para sujetarse humildemente a Dios su Padre, para redimirte a ti, para redimirme a mí, hermanos. Porque nosotros somos personas que hemos fracasado ante el pecado, hemos fracasado ante el mal. No hemos cumplido la ley de Dios. La ley de Dios nos ha descubierto que somos malos, que somos pecadores, que merecemos el castigo de un Dios justo, de un Dios santo, y no podemos hacer nada al respecto. Estamos sumidos, estamos en un pozo, estamos en un lodo y no podemos salir, necesitamos ayuda. Y Jesús se somete al Padre humildemente, sin perder igualdad con Él, para redimirnos. Y Pablo está usando ese mismo concepto, esa misma idea aquí en Corinto. Dice Filipenses 2, usted conoce ese versículo del 6 al 8, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se pescó, no se amarró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo hizo Cristo. Y nos ha puesto un gran ejemplo. Es nuestro ejemplo supremo de sumisión, de sujeción, hermanos. Dice a Juan 6:38, corrobora la misma idea. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Sabe que el problema de la sujeción es nuestro ego, nuestro orgullo. A todos acá, a mí me molesta cuando alguien quiere mandarme, quiere ordenarme, pero ese es mi viejo yo. Mirábamos en la escuela dominical que cuando alguien nos demanda sumisión bíblicamente, el primero que sale a responder no es el nuevo hombre, es el viejo hombre, es el primero que abre la puerta para contestar y hablar. Pero ese viejo hombre, dice la palabra, que tenemos que matarlo, tenemos que crucificarlo, tenemos que deshacernos de él y permitir que el nuevo hombre sea una persona que se somete, que sumisa a las cosas de Dios, porque el viejo hombre tiene mucho que ver, todo que ver con nuestra carne. Y hermanos, aquí vemos un principio general también de autoridad en este pasaje que está relacionado con 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Ahora sí, si usted quiere ir ahí, hermanos, para que lo mire, 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Allá Pablo, hermanos, también está hablando de algo similar. Dice, la mujer aprenda en silencio, dice Pablo. 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y luego dice el versículo 12, y no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y luego dice el versículo 13, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Es lo que nos dicen esos versículos. Ahora, este pasaje no está contradiciendo Corintios, capítulo 14 de Corintios. Más bien, hermanos, complementa lo que estamos viendo que se enseña ahí. Pablo está estableciendo un principio, hermanos, aquí general. La enseñanza doctrinal autoritativa de la iglesia corresponde a los ancianos, corresponde al liderazgo del varón en la iglesia. Sí, no por superioridad. Quiero que quede bien claro eso. No es superioridad de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de un diseño creacional, de un diseño divino. Ese diseño que fue establecido desde Génesis. Y Pablo fundamenta ese principio en Génesis y lo expresa aquí en Timoteo. Ese es el diseño de Dios desde un principio, mis hermanos. No es superioridad de los varones, no es inferioridad de las damas.
es un diseño, un orden de Dios ejemplificado en Cristo. El orden de la creación. Adán fue formado primero, dice ahí. ¿Y cómo sucedió la caída? Eva actuó fuera del rol. Por eso dice, Eva actuó fuera del rol y cayó. Ese es el peligro, mis hermanos, mis hermanas. Ese es el peligro cuando queremos tomar un rol fuera del orden que Dios ha establecido. Hay un gran riesgo de caer en pecado, en un pecado que daña, que lastima, que destruye la iglesia de Dios. Así que no es que Pablo no quiere que las hermanas oren, no es que no quiere que las hermanas enseñen o que sirvan. Él está regulando este orden. Él está trayendo control sobre este orden en la iglesia. Está protegiendo, mis hermanos. Entendamos eso. Pablo está protegiendo el orden espiritual que garantiza que la palabra de Dios sea enseñada de una manera edificante para la iglesia y que al final eso glorifique a Dios, glorifique a Dios. Y no. Ahora, Corintios, déjeme decirle esto. Corintios no dice que la mujer no predique. Eso lo dice Timoteo. Corintios no está hablando de eso. En 1 Timoteo 2 es donde se habla que la enseñanza, la responsabilidad recae sobre el hombre y Dios va a demandar esa responsabilidad de los varones. Pero no significa que la mujer no puede enseñar. Allá en Efesios nosotros vemos también de que la mujer puede enseñar. Solo que la mujer no puede tener la autoridad, ejerza autoridad sobre el varón. Y hermanos, una posición detrás del púlpito de enseñanza conlleva autoridad sobre la iglesia. Pero las hermanas pueden enseñar, pueden orar, pueden servir en sus lugares que Dios les ha permitido hacerlo. Y hay mucha necesidad para trabajar dentro de la iglesia en este aspecto. Y hermanos, déjame decirle, mire cómo empezó ese versículo 13. Como en todas las iglesias, dice el versículo 1 Corintios 14, ¿ya lo vio? 1 14, versículo 33. Como en todas las iglesias de los santos, ¿ya lo vio? Hermanos, Pablo está afirmando que este orden del que Pablo está hablando aquí, hermanos, no es exclusivo de Corinto, ¿ok? No es exclusivo de Corinto, no es solamente de esa iglesia, porque ahí está sucediendo eso. No, cuando él está diciendo, como en todas las iglesias de los santos, está declarando que el orden del culto acaba de establecer esa práctica universal en cada iglesia. Esa práctica universal de todas las iglesias fieles al Señor, hermanos, también recae en la misma responsabilidad sobre nosotros aquí en este lugar. Y aún el versículo 36, que miraremos después en otra ocasión, refuerza esa autoridad de esa autoridad apostólica con una reprensión que Pablo está haciendo a su iglesia. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo está corrigiendo la arrogancia de Corinto, recordándoles que ellos no son esa fuente que decíamos ahorita de la verdad, ni pueden inventar tampoco su propio bien u orden. Todo, hermanos, lo que Pablo ha mandado, esos silencios, la evaluación profética, la sujeción y el orden del culto, hermanos, estos no son asuntos culturales, ni son asuntos locales de una iglesia exclusivamente. Es un mandamiento del Señor para toda la iglesia. Y yo le digo, abra su Biblia porque yo quiero que usted me vaya siguiendo ahí. Y usted vaya verificando esto. Hermanos, ¿qué nos queda en esto? Esto significa, hermanos, que Pablo, una vez más,
Una vez más, igual como lo dice en el versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Y decíamos que este término paz tiene mucho que ver con armonía, con orden. Y hermanos, al vivir, al realizar nuestros cultos, nuestros servicios, como luego decimos, en el orden que Dios ha diseñado, hermanos, nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo, un carácter de armonía, un carácter de paz, usando la palabra que tenemos aquí. Estamos reflejando a Cristo. Y nosotros hemos visto, hermanos, ahí en Filipenses 2, ahí en el versículo 8, donde dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. De la misma manera, mis hermanos, Jesús es nuestro modelo de sujeción. Ahora, déjenme, esto no es exclusivamente para las mujeres, esto es para toda la iglesia. Esto es para toda la iglesia. Aquí, en manera particular, específica, menciona a las mujeres, porque es el problema que estaba causando, pero ya había Pablo dado otros 2 ejemplos anteriores. Esto es aplicable a toda la iglesia. Esto es aplicable a toda la iglesia. Nosotros debemos sujetarnos al diseño de Dios para honrar a Dios, para que el visitante no salga corriendo de ahí, de aquí, y diga, ¿qué tipo de desorden? ¿Dónde está Dios en todo eso? No es solo para las mujeres, hermanos, ni tampoco es solo para los profetas, ni solo para los que hablan en lenguas. Dice Pablo, es para todos nosotros, para los hombres, hermanos, varones, para los hombres necesitamos someternos a la palabra. Hay que sujetarnos a la palabra. Es incómoda algunas veces, no es fácil, pero debemos, tenemos un llamado como iglesia, varones, a sujetarnos a la palabra de Dios. Necesitamos estar, dice la palabra de Dios, no dejando de atender la iglesia como algunos tienen que, por costumbre, tenemos que estar acá, mis hermanos. Tenemos trabajo que hacer, tenemos que permanecer fieles, tenemos que respetar ese orden que Dios nos ha dado. Las mujeres, hermanos, honrando también el diseño creacional que Dios estableció desde Génesis y sirviendo con humildad, con paciencia y con sabiduría. Los jóvenes, hermanos, también aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo a respetar ese orden y a crecer en obediencia. Los líderes, hermanos, líderes, sometiéndose a Dios, no siendo abusivos, no siendo autoritativos, sometiéndose al orden que Dios ha establecido. Nosotros daremos cuenta al Señor de las vidas de cada uno de ustedes, pero también la congregación tiene que sujetarse a los mandatos de Dios, a edificados unos a otros, oren unos por otros, ayudados unos a otros. Todo en orden, todo en amor, todo en compasión, todos sujetos al diseño divino. Hermanos, la idea central aquí entonces que mencioné al principio es, Dios llama a su iglesia a vivir en sujeción y orden para que su palabra, hermanos, edifique, ilumine y transforme y todo culto glorifique a Dios. Y eso lo vamos a lograr, hermano, sujetándonos al diseño divino. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con la palabra de Dios, porque esto lo acabamos de ver en el texto. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos acá que llegamos aquí? No tenemos mucho, ¿verdad? Pero esto que estamos estudiando, mis hermanos, aquí en Corintio, que nos ha sido de gran bendición, tenemos que aplicarlo a nuestra vida, mis hermanos. Queremos que prospere la iglesia. Queremos que prospere la iglesia. Echémosle ganas, mis hermanos. Sujetémonos al orden divino. Hagamos las cosas como Dios las pide. Hagamos el mejor esfuerzo. Mis hermanos, una vez muertos, ya no se puede hacer esfuerzo alguno. En vida es cuando se hacen los esfuerzos, cansados, agotados, con algún tipo de enfermedad.
Hoy se nos llama a vivir en esta sujeción al orden divino para que podamos esta iglesia avanzar, mis hermanos. Esta iglesia necesita de usted. Esta iglesia, Dios lo puso a usted aquí por una razón. Usted es necesario aquí. Usted tiene dones que Dios le ha dado. Usted puede servir. Sujetémonos unos a otros en el orden de Dios. Usemos nuestras habilidades, nuestros dones. Hagamos que esto funcione, mis hermanos, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Yo les invito, hagas esfuerzo. No porque no está el hermano Orlando o no porque yo no venga. La iglesia es independiente de mí o del hermano. Nosotros no somos los que le damos vida a esto. Es Dios, es el Espíritu de Dios. Es el sujetarnos a su palabra. No porque el otro hermano no viene y ya no voy a ir yo. Los que no vienen, algunos que no han venido les estaba hablando y me han dicho, voy. Y bueno, si llegan, qué alegría. Y si no llegan, estar en las manos del Señor. Pero mis hermanos, sujetémonos a la voluntad, al mandato, al orden de Dios, para que la iglesia crezca, sea edificada y para que al final de todo, hermanos, Cristo sea conocido y Dios sea glorificado. Amén, hermanos. Podemos decir amén todos. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Pásale, hermano Mike, y anuncias el canto y el versículo. Pongámonos de pie un rato, hermanos, más. Vamos a entonarle al Señor un canto más.